Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, café Amanecer, tan bueno como su gente. 50 años siendo parte de ti, Fundición Pacífico, calidad para toda la vida. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Amer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. KFC, siempre original. Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. El mundo del deporte se ha visto empañado por situaciones en las cuales la reputación de atletas y equipos han quedado en entredicho. Te presentamos los 10 escándalos más sonados del deporte. Caso 1. Diego Armando Maradona. En la cancha, Diego Armando Maradona es casi un dios, pero fuera de ella su comportamiento también ha marcado su trayectoria. Acciones como el uso y abuso de drogas y alcohol, el disfrute de la prostitución y la evasión de impuestos al gobierno italiano han puesto en detrimento la carrera del Pelusa, considerado como el mejor jugador de la historia. Tiene tantas aristas, porque es que tú no sabes por dónde empezar a medirlo, ¿sabes? En el caso de Maradona, Maradona la persona, ¿verdad? Y Maradona el deportista. Me cuesta separar ambas cosas. Para mí decirte que es un hombre ejemplar es muy difícil, pero sí fue un futbolista excepcional. Es un ser humano que ha ganado la atracción del mundo entero por lo que hizo con los pies y quizás el repudio por lo que hizo con su vida personal. ¿Por qué es que fue tan buen futbolista? Fue un tipo de fenómeno social que tú dices, wow. O sea, ¿por dónde empezamos a ver a Maradona? Maradona se vinculó a la mafia, Maradona fue alcohólico, más allá de la conocida adicción a las drogas, y aparte también pues tiene un pasado relacionado al comportamiento con las mujeres que, hasta 8 hijos aparentemente tiene Maradona. Para mí, un deportista tiene que ser un ejemplo de futuras generaciones. Para mí, un atleta que representa a su país tiene que representar a su país, a su idiosincrasia y a cada uno de los ciudadanos. Lamentablemente, el tema de las drogas fue el mayor fantasma que tuvo Maradona, a pesar de que él también estuvo metido en absolutamente todo tipo de situaciones, tanto con la camorra en el Napoli, como un tema de prostitución, temas políticos. También fue víctima de alguna manera, y ahí me pongo un poco del lado del Pelusa, que nace en un barrio pobre y que tiene un crecimiento de la noche a la mañana y que es millonario antes de los 20 años y que todo lo que él diga se hace, ¿no? Todos se aprovecharon de la vedette, no solamente para orientarlo ni nada por el estilo, sino al contrario, para aprovecharse de él. Si algo se quejó Maradona en su vida fue de haber probado por primera vez la droga, que no lo hizo en España, ya lo había hecho en Argentina muy niño. Entonces, Maradona siempre hay una cuerda como que muy delgada. O lo amas o lo odias. Puedo hablar sin duda de la grandiosidad de Maradona con una pelota en los pies. No tengo un ápice de duda de lo que logró como futbolista, de lo que le dio a Argentina, de lo que le dio a Napoli. Lo que logró Maradona con Napoli yo creo que no se ha vuelto a emular y no sé si lo vamos a volver a ver. O sea, fue campeón de un fútbol tan difícil como el italiano, que en ese momento era el mejor del mundo, y lo hizo solamente Maradona. México 86 había muchísima crítica con respecto a la conformación de una selección que no tenía prácticamente el nivel para ir al Mundial y que dependía de un solo jugador, porque ese jugador era el que destacaba, que era Maradona, y él le da un Mundial a Argentina. Maradona le da un Mundial a Argentina, con su fútbol, con sus pases, con sus goles. Entonces, creo que muchas veces nosotros nos preocupamos en el futbolista político, en el Maradona drogadicto, en el Maradona con adicciones, y no entendemos lo que él generó y lo que significó para una sociedad en su momento. Maradona fue un ejemplo. Estamos hablando de que en el mundo había iglesias maradonianas. O sea, estamos hablando de que, por favor, de que Maradona, después de todo, fíjate, hoy por hoy la gente dice que es el mejor futbolista de la historia. Porque eso era lo que él desataba, una locura. El que cree que Maradona se drogaba para ser mejor futbolista está completamente equivocado. O sea, Maradona pudo haber sido más de lo que fue.
Yo creo que nosotros hubiésemos podido gozar muchísimo más de Diego Armando Maradona sin esas sustancias. Pero sí creo que tiene un punto negro cuando nos toca analizarlo de forma íntegra. Lo que pasa es que lo de Maradona fue constante. Vivió dos sanciones importantes. A finales de los años, comienzo de los años 90, en el 91 en Nápoles, lo suspendieron por 15 meses. Lo de Maradona fue también en un mundial, esa famosa imagen que aparece la enfermera de antidoping de la FIFA llevándose en pleno partido ante los ojos del mundo, en pleno mundial. Da positivo por efedrina y le dan 15 meses más de suspensión. O sea, estamos hablando de 30 meses. Estamos hablando de poco más o algo más de 2 años de fútbol suspendido. Entonces son esos pequeños detalles que hacen que su carrera tenga esa mancha tan enorme. Fíjate que es de un extremo al otro. Así como fue un fenómeno y como fue un tipo que tuvo a sus pies el mundo, su vida personal, sus actos, sus acciones fueron de lo peor, ¿no? O sea, digamos, no fueron el mejor ejemplo. Y es lamentable porque imagínate, si ese es su nivel de leyenda, con todo lo que conocemos, imagínate si él no hubiese tenido ningún tipo de problema extradeportivo. La polémica grande es, bueno, hay que perdonarle todo a Maradona, los que de repente no profesamos esa religión, por decirlo de alguna manera. Yo creo que no. Al final, para mí, los deportistas, sobre todo de este nivel, por supuesto que pueden cometer errores, pero también tienes que mostrar una pizca de arrepentimiento, ¿no? Y al final, tú eres un ejemplo y no tienes que tener una vida ejemplar todo el tiempo, insisto, todos podemos cometer errores, pero ¿hasta qué nivel van a llegar esos errores? Sigo dándole más magnificencia a lo que hizo Maradona, porque en medio de todo eso logró lo que logró, hizo lo que hizo. Y creo que eso, más allá de todo lo que podamos condenarlo como ser humano, tenemos que respetarlo. Evidentemente hay una personalidad distinta el que está en el campo, o en la piscina, o en la pista, con el que está en su casa o en la calle. Eso es cierto, ¿no? Ojo, Diego Armando Maradona es uno de los mejores deportistas de esta historia, no solamente del fútbol. Y ahí sí es mi responsabilidad como comunicadora o como periodista separarlo, porque lo que hizo en cancha, él cambió también la forma de ver el fútbol y de hacerlo, al igual que Pelé, por ejemplo. Pero ahí tenemos perfectamente la diferencia de una persona que no estuvo envuelta en este tipo de problemas como Pelé, el brasileño, y una persona que estuvo envuelta en este tipo de problemas como Maradona. Tenemos que respetarlo y salvar al Maradona futbolista, perdonarlo, porque cualquiera puede tener errores y él se equivocó mucho, trató de enderezarse y al final creo que en cuanto a su vida, a su situación personal, merecía otro final. Caso número 2, FIFA Gate. En el 2015, la FIFA fue protagonista de un escándalo de corrupción que fue apodado como el FIFA Gate. La justicia de Estados Unidos inició una investigación al ente rector del deporte más afamado del mundo, en donde dirigentes y ejecutivos fueron puestos en prisión por cargos que incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. Bueno, FIFA Gate fue uno de los casos más nombrados en el mundo entero del deporte, de los escándalos, sobre todo porque FIFA es un organismo muy poderoso, maneja mucho dinero y es más fuerte que las propias Naciones Unidas. De hecho, tiene más miembros que las Naciones Unidas. Si queremos realmente analizarlo, tenemos que irnos a cuando la FIFA se comenzó a profesionalizar. Realmente ya de ahí empezó la corrupción. Este caso de FIFA Gate viene por un tema de corrupción enorme con respecto a derechos de televisión y también en la compra de votos para lo que es la elección de mundiales que ya se vivieron. Y realmente el FIFA Gate se descubre porque empieza todo este tema, se dan 3 sedes consecutivas en las cuales la gente ya empezaba a tener dudas. Estamos hablando de lo que fue el Mundial de Sudáfrica 2010, que ya de por sí reportó pérdidas para la FIFA. Después llega el Mundial de Brasil 2014, donde podemos decir que estaban prácticamente frizando las paredes a unos días de la ceremonia inaugural. Y finalmente después el de Rusia 2018 y la asignación en el 2010, tanto del Mundial de 2018 y el de 2022, a Qatar 2022. Que fue la interrogante más grande que nos ha tocado vivir en el mundo del fútbol a todos los que de cerca lo hemos vivido. Y Qatar en este sentido no cumplía con ningún tipo de características salvo a nivel económico. Estados Unidos quería esa candidatura, quería ganar esa candidatura que bueno, terminó en el próximo Mundial 2026 que sí la consiguieron. Pero al no suceder esto, se abrió una investigación que tardó aproximadamente 14 años
Ya varios presidentes de las confederaciones de los países reunidos en Suiza fueron bueno, directamente abordados, ¿no? Y colocados bajo prisión. Imagínate, estamos hablando del órgano rector del deporte más jugado, más famoso del mundo. Algo que desata incluso la renuncia de Blatter, que en ese momento era el presidente de la FIFA, le salpicó también al mayor ente de la UEFA, y la verdad es que estamos hablando de una cantidad enorme de directivos, de empresarios también que formaban parte de las cadenas televisivas. Cayeron como fichas de dominó todos esos grandes actores, donde lamentablemente tenemos que decir que todos los que fueron llevados a la justicia, o la gran mayoría, eran los directivos de CONCACAF y CONMEBOL. Todos los dirigentes latinos fueron los primeros en ser puestos en tela de juicio, donde inclusive la Federación Venezolana de Fútbol terminó salpicada. Uno de los dirigentes que estaba involucrado prácticamente que directamente era Rafael Esquivel, quien en ese momento era el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, y eso trajo consigo, bueno, una cantidad de retazos, por decirlo de alguna manera, que salpicaron, y creo que todavía salpican en la federación, porque cuando toma Laureano González la federación, después de todo lo que sucede con Rafael Esquivel, estuvo al borde de la quiebra, incluso hablando de una federación que tenía suficiente poder económico como para incluso tener una selección con un avión privado, con un avión propio. Y eso no se puede, hay que decirlo, no se puede siempre. Y lamentablemente la federación cae en ese punto. Esto hablando solamente de Venezuela. Hubo más de 100 millones de dólares en sobornos con respecto a eventos deportivos, con respecto a contratos de publicidad. Entonces, claro, se creó una confusión inmensa y hubo un vacío grandísimo, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es que la gente tiene que terminar de entender que el deporte es un negocio, es una realidad. A veces nos duele, sobre todo los que somos amantes del deporte y que quisiéramos que todo fuese perfecto, pero esa es la verdad. Hoy en día el deporte es un negocio que mueve muchísimo dinero, y no solo dinero, mueve mucha influencia política. Y no hay un deporte que mueva más influencia política que el fútbol. Este caso fue tan nombrado que, bueno, que movió las bases de tal forma de la FIFA y de los organismos mundiales del deporte, que tuvieron que sufrir muchas modificaciones de reglamentos, incluso a la hora de elegir pues, nuevas candidaturas a los mundiales de fútbol. Bueno, y la FIFA está tratando, obviamente, de recobrar ese tiempo perdido y de limpiar esa imagen. Caso número 3, Federación de Gimnasia de los Estados Unidos. Más de 265 víctimas, incluyendo menores de edad, acusaron a Larry Nassar, un ex médico osteópata del equipo nacional de gimnasia estadounidense, de agredirla sexualmente. Fue un caso donde un monstruo se aprovechó de la vulnerabilidad de tantas jóvenes. El caso de este médico es una aberración, es terrible lo que se vive, porque estamos hablando de abuso sexual o psicológico, independientemente de, creo que no hay vara que mida esto. Estamos hablando de más de 200 y, por ejemplo, en el juicio llegaron a declarar 156 niñas, adolescentes y mujeres. Lamentándolo mucho ya, el trauma para las atletas quedan de por vida. Más allá de que tú puedas superarlo, que ya luego puedas seguir con tu vida sin ningún tipo de problema, el trauma se mantiene. Aprovecharse de ese trato con ese atleta que está comenzando, donde te muestran un mundo lleno de ilusiones, donde, claro, tocas la cúspide, pero ¿hasta qué punto, no? Este hombre, bueno, tiene dentro de lo malo, vamos a poner entre comillas, un final feliz, porque, bueno, obtiene una condena prácticamente perpetua. Además, después le encuentran o le dan cargos por posesión de pornografía infantil. Un degenerado, realmente, una persona que estaba enferma, y lamentablemente juega con el tema de que son niñas. Estamos hablando de edades de 6 años en adelante. Son personas que de repente ni siquiera tienen conciencia de lo que es un abuso sexual, o que de repente no tienen ni siquiera conciencia de qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo él, por qué me está tocando. De repente diciendo, este es el tratamiento que necesitas para sentirte mejor. Y como una niña de 6 años va a saber diferenciar esto, ¿no? Un abuso sexual de un tratamiento que supuestamente te va a ayudar a cumplir tu sueño. Que durante 30 años fueron abusadas, no solo por este médico, sino por todo un sistema que no vamos a decir que lo respaldó, pero sí que se hizo la vista gorda, porque no fueron una ni dos denuncias. Durante 30 años se coleccionaron denuncias que no fueron escuchadas. Y estamos hablando además de un equipo que fue supercampeón. Y fíjate que esto fue en efecto dominó. Habló una y ahí empezaron a hablar otra y otra y otra. Lo de Simone Biles fue precisamente un detonante recientemente. Y que tiene tanta presión por su deporte, por el país, ¿verdad? Por su entrenamiento, que ya deja totalmente su vida de lado
y eso hace que, por ejemplo, ella renuncie en un momento a unos Juegos Olímpicos en plena participación porque la psiquis no la aguanta más, ¿no? Y esa es una de las cosas que también se ha visto en la gimnasia como en otros deportes. Y como le dijo la misma jueza, en lo que fue ese caso tan sonado y tan comentado en los Estados Unidos y en el mundo, ustedes ya a partir de hoy no son víctimas, ustedes son un ejército de sobrevivientes, con un mensaje muy poderoso al mundo y que ojalá no llegue solo a la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos, sino que se corra la voz por todo el mundo, porque estas son cosas que no pueden suceder. La misma Simone Biles lo dijo, nos pusieron en bandeja de plata a un pedófilo y no nos cuidaron. Caso número 4, Tiger Woods. Las adicciones suelen ser difíciles de manejar, aunque no imposible. Ese fue el camino que emprendió el reconocido golfista Tiger Woods luego de que confesara su adicción al sexo. Tiger Woods es un hombre que cambió la historia de un deporte que, si bien es bastante de nicho, o podríamos decirle, un deporte que no estaba acostumbrado a tener un afroamericano brillando. Llegando a un deporte de blancos, en la que un tema del racismo termina siendo fundamental para el racismo como tal, que su figura esté representando a los Estados Unidos. Estamos hablando de un tipo que rompió las barreras raciales dentro del golf. Tiger Woods era el mejor golfista del momento y sigue siendo uno de los mejores golfistas del mundo. Estamos hablando de un hombre que fue nombrado el Rookie del Año en su primer año en el PGA, ganó el Máster de Augusta, se puso la chaqueta verde a los 21 años. Realmente él marcó un precedente importantísimo que, si bien tú no ves golf, tú sabes quién es Tiger Woods. Estamos hablando de no solamente un tema de infidelidad, que para mí ya eso es un tema de cada quien, ¿sabes? Eso es privado. Pero ya las formas, después del choque frente a su casa con el famoso Cadillac, el tema también, él sufría él era alcohólico, son muchas cosas que fueron escalando a niveles enormes. Ya cuando tienes a 1, 2 y 100 mujeres diciendo las formas, además, estamos hablando de que era un depravado realmente. O sea, no era solamente el acto sexual, sino también las formas en las que estas chicas declaraban. Cómo la esposa termina enterándose de todos sus problemas a través de mensajes de texto en las que él le pide incluso a cada una de las personas con las que estuvo que por favor no digan absolutamente nada. Uno de los divorcios más costosos de la historia era un hombre que había facturado $1 billón y se comenta, porque nunca se supo una cifra oficial, que se le llegaron a ir $300 millones en el divorcio, un divorcio sonadísimo. Habría que ver desde el punto de vista científico si estos deportistas de verdad es considerado una enfermedad, ¿verdad? O una circunstancia de su poder, de su dinero y de su fama. Porque algunos dicen que esto no es una enfermedad, sino que simplemente este hombre tiene que tratarse de otra forma, y algunos dicen que sí, la adicción al sexo es una enfermedad. Si es una adicción, entonces estamos hablando con alguien que sufre de algo. O sea, sí, bueno, que es su vicio. Debería tratarlo. El error de Tiger fue ser adicto al sexo, pero lo crucificaron en el mundo. Como deportista tú eres imagen, no solamente de un país cuando hablas a nivel nacional, sino también de instituciones y además de marcas. Patrocinantes de él importantes le quitarán el apoyo. Tiger fue apartado completamente del golf. Un caso súper triste, porque yo creo que era un exponente del deporte norteamericano y mundial súper importante, que ha tratado de redimirse, pero ha sido difícil volver a encontrar el camino y ha quedado completamente expuesto. Pero ya decíamos también, ¿no? Fue una patología importante que a él le tocó asumir. Yo creo que, bueno, lo primero cuando uno comete errores es asumirlo, y bueno, él, después de muchos golpes que le dio la vida, lo hizo. Caso 5, Dani Alves. Las primeras páginas de los periódicos a nivel mundial estallaron con el caso de abuso sexual del que fue acusado el jugador de fútbol brasileño Dani Alves, quien podría pasar entre 4 a 12 años en prisión. Dani Alves es otro de esos deportistas que sabes, tenía una imagen súper fresca, tú lo veías en las redes, aparte con su esposa, ¿no? El poder que tiene una persona tan famosa como él, que tuvo una carrera hasta el momento que había sido impecable, ¿no? Tan querido en tantos países, porque sí, es verdad, es brasilero y obviamente en Brasil le tiene una estima muy grande, pero no solo allí. Cuando te vas a Barcelona, obviamente es un atleta súper reconocido. Ahora, cuando estaba haciendo su carrera en México, la algarabía cuando llegó a
al equipo en México fue gigante justamente porque era él. El caso de Dani Alves es lamentable. Es un hombre que lo ha ganado todo, tiene un palmarés envidiable. Y literalmente se te cae un ídolo. Dani Alves ahora mismo está preso en Barcelona. La víctima decidió no aceptar el dinero y llevarlo hasta el último, hasta juicio. Es decir, no dejar que el futbolista se salga con la suya. Yo creo que aquí hay que aplaudir a la víctima porque termina siendo fundamental ese tipo de posturas. Y es un caso que tiene todo en su contra. Yo creo que, bueno, hay que ser cuidadoso al emitir un juicio o una opinión con respecto a estos temas, porque al final también Alves, que es una persona famosa, que de tanto dinero, si ciertamente cometió un error, tiene que pagar por ello. Hay que ver la otra parte, ¿no? Yo creo que esto es un caso que hay que llevarse hasta las últimas consecuencias y dar, ojalá, con la verdad. Que todas estas figuras de poder, que no solo están en el deporte, no se salgan con la suya cuando las cosas pasan. Que si hay pruebas contundentes, se llegue hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Caso número 6, Óscar Pistorius. Óscar Pistorius pasó a tener el reconocimiento y el aplauso mundial como deportista al hundimiento como detenido por homicidio involuntario. El atleta paralímpico se llenó las manos de sangre al asesinar a su pareja el 14 de febrero del 2013. El caso Pistorius es de película, de novela. Nació con una condición, le amputaron sus dos piernas a muy temprana edad. En el caso de este atleta no sabemos realmente qué tan afectado él ha sido a lo largo de su vida por su condición. Que logró hacer lo que pocos podían, ¿no? Primero empezar a hacer deporte y las carreras de velocidad con unas prótesis, ¿verdad? Que empezó a competir con los paralímpicos y ganaba todo. Sino que además participas, o en los Juegos Olímpicos especiales, sino que participas en los Juegos Olímpicos, logras este permiso porque evidentemente lo separan de alguna u otra forma, las personas con discapacidad compitiendo, las personas que están en condiciones, y logró hacerlo, logró romper una barrera, logró ser un ejemplo para esas personas que en algún momento dijeron, mira, yo seguramente no voy a poder. Él demostró que sí se podía. Y después de que fue un ídolo en los Juegos Olímpicos para Sudáfrica, sucedió lo del asesinato, el homicidio a su novia, ¿no? Y de repente, cuando sucede esto, las personas descubren que era un adicto a las armas, que era un violento, que era una persona con muchas inseguridades, y a eso voy, por ejemplo, sin justificar de ninguna manera, porque eso no se justifica. Él de repente parece, según dicen, él era un celópata con la novia, él era una persona demasiado controladora. El caso de Pistorius sería como fue el caso de Jay Simpson en su momento, solo que Pistorius sí terminó en la cárcel, porque no tuvo cómo negarlo. Eso es un punto importante dentro del caso de Pistorius, es que él nunca negó el asesinato de su novia. Pero es un caso bien particular porque él alegó que pensó que iban a robarles y de una vez sacó el arma y disparó. Ya después, más adelante, aparece otras pruebas en donde hay un bate de cricket, en donde golpea a la mujer y lamentablemente se cae toda la teoría de pensé que me estaban robando y lo hice en defensa propia y de ella. Las medidas fueron cambiando. El primero prácticamente quedó en libertad, después le dieron 4 años, después pasaron a 17. Ciertamente como que trae cosas del pasado y eso le generó frustración y esa frustración lo llevó a cometer un asesinato. Entonces por eso es tan complejo a veces, porque uno ve el éxito, uno ve a ellos que salen en televisión, uno ve que en los medios que lo ganan todo, pero no sabemos qué hay detrás. No sabemos qué traen. Y esto te habla de la dualidad de los seres humanos, de que realmente no sabemos lo que está pasando por la cabeza de cada persona. Y es algo escalofriante realmente pensar lo que sucedió en el caso de Pistorius y el precedente que sentó y lo mediático que fue ese caso. Fue un caso que se transmitió por televisión, tanto en Sudáfrica como en todo el mundo. Por eso, bueno, está cumpliendo la condena que está cumpliendo y en teoría saldría en el 2023. Entonces, bueno, ese caso habría que ver cómo termina. Caso número 7, el Calciopoli. El caso del Calciopoli fue el escándalo deportivo en el que se hizo público el arreglo de partidos por parte de algunos equipos y un grupo importante de árbitros. Se dio en 2006. Ese caso estamos hablando de 4 de los equipos más importantes del calcio en ese momento: Milan, Inter, Juventus, Fiorentina. Te hablamos de un caso de corrupción y amaño
en Italia, en la Serie A. Pero en este caso era por Luciano Moggi, el directivo de la Juventus, que le consiguieron llamadas a árbitros. Y a través de estas ayudas arbitrales la Juventus ganaba partidos. Uno de los equipos más grandes de todo el mundo, de la historia del fútbol. Cuando la Juventus, que fue el más afectado, porque digamos que era el equipo más importante de Italia en la Serie A, fue bajado a la Serie B por estos casos de amaño de partidos, ¿no? Porque ahí había, por un lado, amaño de partidos, por otro lado, compra de árbitros y, en tercer lugar, apuestas. Y eso hizo que la Juventus, que estaba líder incluso, perdiera 2 Scudettos o 2 campeonatos italianos como, digamos, como castigo, pero también fue bajado a la segunda división o Serie B, ¿no? La Fiorentina descendió, el Milan fue multado económicamente, fue llevado también a los últimos lugares donde tuvo que, en lugar de clasificar directamente a Champions, como ya se lo había ganado, tuvo que ir a la fase previa, igual como dato curioso, ganaron esa Champions. Creo que fue una sentencia bien rigurosa el hecho de descender a este tipo de equipos que eran fundamentales, porque además, como liga, pierdes a los equipos que más te venden, pierdes a los equipos que más compiten a nivel internacional, pero tuvieron que tomar esta medida porque se filtran llamadas también en las que directivos de estos equipos conversaban con directivos y miembros principales del arbitraje en el calcio italiano y eso, menos mal que se da a conocer a través de que se filtran estas llamadas para poder sentenciarlo. Entonces, a raíz de eso, incluso fueron puestos bajo prisión algunos directivos, como Moggi, el presidente de la Juventus de la época. Entonces, todo lo que se vivió en Italia en ese momento y lo doloroso que fue, ellos lo pudieron transformar y yo quiero pensar que se aprendió de esto. Entonces, bueno, ahí le queda a uno como el frescor de la ley, que al final siempre, de alguna manera, es importante para que la ley, bueno, tenga peso en un momento determinado a futuro de lo que pueda venir, ¿no? Caso número 8. Lance Armstrong. Los logros del ciclista Lance Armstrong fueron puestos en duda tras ser acusado de dopaje. Al ganador de 7 Tours de Francia le fueron removidos sus títulos y fue suspendido de por vida. En su momento, el caso más importante de toda la historia del deporte. Armstrong, cuando supera el cáncer, que volvemos al tema de los héroes, y es héroe que viene de superar un cáncer, pero con metástasis pulmonar y cerebral, que cualquier humano no solamente no puede practicar deporte, sino que no pudiera hacer una vida normal. El hombre se recupera. Y luego regresa y gana 7 veces el Tour de France, ¿sabes? O sea, es una historia para enmarcarla. De repente, el primer Tour de Francia de Armstrong no tuvo nada que ver con un tema de dopaje. Pero quizás a partir de ese primer Tour de Francia y esa intención de seguir ganando y esas ganas de seguir siendo el mejor lo llevaron a esto. Y él negaba que usaba ningún tipo de sustancia prohibida. Bueno, al final, como todo se sabe, pues se comprobó que las usaba. En el mundo hoy no hay secretos, bien sea para la corrupción, bien sea para el doping, para absolutamente todo. Pasó de ser lo más grande a ser un deportista que lo que genera es decepción, ¿no? El caso de dopaje de Lance Armstrong fue orquestado de una manera tan cuidadosa que yo creo que no se ha vuelto a repetir algo así, entendiendo todos los pasos que hizo, cómo involucró al equipo, la manipulación que hubo. Que sin doping se ganan los 7 Tours de France. Te repito, yo no es que es imposible, pero sí lo veo muy difícil. Y yo creo que la ambición le jugó en contra. Es lamentable porque él sí pudo tener una gran carrera. No digo que él no hubiese sido campeón de los Tours de Francia, no digo que no hubiese sido un gran ciclista como lo fue, que lamentablemente perdió todos sus títulos, pero los niveles que él alcanzó, como él logró engañar al cuerpo con el dopaje. Él logró subir, él logró correr, él logró montar la bicicleta sin sentir el cansancio que el cuerpo debía sentir. Caso número 9. Ronaldinho. El caso de Ronaldinho y la falsificación del pasaporte paraguayo puso nuevamente bajo el ojo de la opinión pública al jugador, quien ya había sido investigado en otras oportunidades por donaciones de altas sumas de dinero para la construcción de una malla de pesca ilegal y por la creación de una compañía de criptomonedas. Ronaldinho llegó a una cúspide importantísima, Balón de Oro, campeón del mundo con Brasil, considerado por muchos el máximo jugador en toda la historia, para algunos sí, para otros no. Viajó por el mundo, que jugó en los mejores equipos del mundo, que fue una estrella mundial. Eres el mejor en la cancha, eres el mejor con un balón,
pero de repente no te prepararon para qué es lo que viene después, qué es lo que viene con la fama, qué es lo que viene con el dinero, qué es lo que viene con las responsabilidades de tener esa fama, de tener a todo un país en tus hombros. El caso de Ronaldinho es súper llamativo, entra a Paraguay con un pasaporte falsificado, tenía él tenía en ese momento prohibición de salida de Brasil, se presume que es por esto, por deudas que tenía en su país de origen, llega y él pensó que no le iba a pasar nada, pero a veces la ley te alcanza, no importa si era Ronaldinho Gaucho. Y en el caso de Ronaldinho, para eso está algo jocoso, ¿sabes? Porque el tema con Ronaldinho es que él podía entrar a Paraguay con su documentación de brasileño, pero resulta que las personas que lo llevan le dan como obsequio un documento paraguayo. Paga también porque termina 6, 7 meses en cárcel, él y su hermano. A diferencia de él, el hermano sí periódicamente tiene que estar viajando a Paraguay. ¿Será que pecó de ignorante o ignorancia con respecto a sus acciones? Pero no sé hasta qué punto, porque Ronaldinho no es un muchacho. A raíz de todos estos problemas que estamos conversando es la falta de educación del deportista y la inteligencia psicológica y emocional. Y bueno, él realmente al final logró de alguna manera conseguir absolución de esto, sale, inclusive se ganó un trofeo, un torneo en la cárcel, lo sumó al palmarés, el deportista también que tiene el palmarés envidiable, tiene de todo, le sumó también el cochino que se ganó en la cárcel. Pero bueno, son cosas de futbolistas. Lo de Ronaldinho realmente dentro de estos escándalos es algo que me parece más bien jocoso dentro de lo malo. Caso 10, Tonya versus Nancy. El caso de Tonya Harding y Nancy Kerrigan marcó el patinaje sobre hielo en los Estados Unidos, pues Nancy fue la rival eterna de Tonya en las competencias olímpicas e internacionales. En este hecho se vieron en su máxima expresión la competencia malsana, la envidia, avaricia y el daño sin escrúpulos. Es importante evaluar la importancia que tiene el entorno y la salud mental en los atletas de alto rendimiento. Porque yo siento que Tonya, lamentablemente, y obviamente esto no tiene ningún tipo de justificación, pero sí contribuye al análisis de lo difícil que fue su entorno a nivel familiar, después el esposo que tuvo, que finalmente se le atribuye a él realmente la acción y el ataque a Nancy a través de una persona contratada. Y a ella la envolvió todo este entorno tan terrible que afectó tanto su capacidad, también hablando del patinaje como un deporte elitista en el que ella siempre sintió que no encajó. Sacó lo peor de ella de alguna manera y terminó ocurriendo este acto que yo creo que es el ejemplo, el mayor ejemplo de una conducta antideportiva, que finalmente, bueno, para Nancy tuvo un final feliz, pero para Tonya no, ella siguió intentándolo, no lo logró en el patinaje, después quiso ir al boxeo, el asma no la dejó, y realmente limpiar su nombre nunca lo logró, a pesar de que, bueno, ha dado disculpas públicas y todo lo demás. Ahí tú ves como desde la base es importante que el deportista y las personas en general se cuide la salud mental, a veces se deja a un lado, y es tan importante para la formación de los seres humanos que pueden terminar en estos casos terribles. Los 10 escándalos más sonados del deporte. Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú, café amanecer tan bueno como su gente, 50 años siendo parte de ti, Fundición Pacífico, calidad para toda la vida, Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul, Goner, llega donde quieras, disfruta el camino, Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia, KFC, siempre original, Quobadis, agencia de viaje y turismo. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.